En primer lugar, agradecerles la presencia, un día de semana, y la cantidad de agrupaciones, que me parece muy importante, porque uno de los temas de lo que nosotros recordamos y charlamos cada vez que se da un 15 de agosto, que es el día de la fuga, y un 22 de agosto, que es el día del asesinato de los compañeros, si hay una impronta, si hay un sello que tiene los hechos de Trelew, es la unidad, ¿no? Que todos los años lo remarcamos, lo refrescamos y lo replanteamos. Y quizás en esta coyuntura política aún más, porque estamos nada menos y nada más que a 14 meses de un proceso electoral y en una situación donde nosotros hemos recorrido algunos lugares, algunas provincias, y el ánimo está un poco bajo. Y eso no lo podemos permitir nosotros los militantes, y menos con lo que estamos recordando, nada menos y nada más con los compañeros de Trelew. Fíjense que en estos 50 años, medio siglo, van a viajar también a Trelew la comisión de familiares de los compañeros fusilados en José León Suárez, allá por el 55, allá por la revolución fusiladora, la llamada Revolución Libertadora de Aramburu y Rojas. Es decir, tenemos una historia de lucha dentro del movimiento nacional inmensa. Tenemos un mandato de estos compañeros que vienen peleando hace muchos años por una Argentina justa, libre y soberana, que al día de hoy está vigente. Y si ustedes, acá veo muchos jóvenes, veo pocos viejos, nosotros somos... Se mantienen bien, me dice acá. Hay un montón de viejos que se mantienen bien. Bueno, me alegro porque esos viejos tienen tarea para hacer. Somos protagonistas, somos coprotagonistas con los jóvenes en esta difícil coyuntura política que también nos toca. Difícil son todas. Cuando uno va a una provincia a hablar con los compañeros en un plenario, siempre te dicen, mirá, Corrientes tiene una particularidad distinta y este es el problema, bla, bla, bla. Uno va a Córdoba, ni hablar. Córdoba tiene una particularidad, la conocemos. No hablen mal de Córdoba porque yo soy cordobés de origen, aviso, paso el aviso. Y cuando uno dice situaciones difíciles, todas las situaciones son difíciles. En el año 72, hace 50 años, la coyuntura política era una dictadura militar. Cuando uno habla con los jóvenes, muchas veces la pregunta que hacen, ¿qué dictadura militar era? Era porque la que se recuerda es la del año 1976 a 1983 de Videla, Macera y Agosti. Y en realidad hay una continuidad política y económica de esas dictaduras. Hoy no tenemos dictadura, pero tenemos el lawfare, tenemos un instrumento de los grupos económicos concentrados en la oligarquía que sigue replicando y desarrollando las mismas políticas. Fíjense que en el año 72, cuando nosotros estábamos presos, la dictadura ya venía cayéndose, porque habían ocurrido movimientos, acá lo dijeron, ¿no? El cordobazo, el rosariazo, el chipoletazo en zona sur, o sea, sublevaciones del movimiento popular, con una presencia muy fuerte de los trabajadores en cada una de las provincias en contra de la dictadura militar. Eso fue debilitando a esa dictadura que se había planteado cuando desarrolló el golpe, que tenían objetivos y no tenían tiempos. Es decir, intentaban hacer algo que después hizo Pinochet en Chile, que es perdurar durante largos años con un régimen de dominación y de concentración económica y de miseria de nuestro pueblo y países y proyectos para unos pocos. Bueno, en el caso argentino eso no pudo ser factible. ¿Por qué? Porque veníamos de la resistencia peronista, la resistencia al golpe de 1955, al bombardeo de la Plaza de Mayo, a los fusilamientos de José León Suárez, al plan Conintes de Frondizi, todo un proceso de lucha muy rica en la historia de nuestro pueblo, que aún hoy está vigente. Y hoy no tenemos dictadura, por suerte. Tenemos 38 años de democracia. Y estamos peleando en una situación donde les diría que hay que sacarle la punta al lápiz con mucha precisión, porque el debate político-ideológico que tenemos hoy en día
es muy superior y es mucho más profundo que el que teníamos nosotros en la pelea frontal contra las dictaduras militares. Hoy tenemos que analizar el lawfare, tenemos que ver el proceso de Brasil, lo que le pasó a Lula, tenemos que ver por qué Lula pudo tirar abajo a ese juez, a ese bonadío de Brasil que era el juez Moro, por qué pudo quitarle la máscara a Bolsonaro y por qué puede ser candidato. Y es muy probable que en octubre tengamos un presidente de la época de Néstor y de Cristina en su momento. Entonces, cuando uno analiza 1972, se daba otra particularidad, además de la lucha del pueblo. Proscribió la dictadura a Perón. Proscribió a Perón. Y este general asesino que dio la orden de matar a nuestros compañeros, le dijo que a Perón no le daba el cuero para volver. Y la juventud peronista, nosotros, la juventud peronista, fundamentalmente, no solo la juventud peronista, pero fundamentalmente la juventud peronista, y cuando estoy hablando de la juventud peronista, para que se den una idea, nosotros en esta fuga teníamos 23 años, vos eras un poquito más joven, me parece, ¿no? Él está en la película, lo van a ver de pelo largo, tipo hippie, hace 50 años, ¿no? Estábamos todos muy jóvenes. Pero la juventud peronista se puso al hombro la campaña electoral de 1973. Se puso al hombro la proscripción de Perón. Y logramos dos consignas centrales. El Luchi vuelve, que logramos que Perón volviera después de 18 años de exilio de la Argentina, y logramos una consigna que decía Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y con eso, bueno, no quiero decir malas palabras, le rompimos la cabeza a la dictadura militar de ese momento. Y fue la juventud peronista fundamentalmente, porque había una crisis de los partidos políticos muy grandes. Fíjense qué casualidad. Estoy buscando similitudes del año 72 con similitudes 50 años después, para que nos ubiquemos en el contexto político. ¿Quién era el ministro de Interior del general Lanús, el dictador Lanús? Arturo Monroy, dirigente radical. Los radicales tenían en esa estructura cientos de funcionarios. Ahora, sin embargo, un abogado como Amaya era defensor de los presos políticos y fue uno de los hombres desaparecidos hoy en día, uno de los hombres fundamentales en este proceso de fuga, al igual que nuestros abogados peronistas en ese momento, la mayoría también desaparecidos, y no es casualidad. Entonces, esa dictadura quería una democracia limitada, una democracia restringida, una democracia continuista. ¿Con qué? Con una política económica que todavía seguimos peleando y que ustedes la conocerán más claramente, no con el ministro de Economía de ese momento, que se llamaba Krieger Bacena, conocerán más el ministro de Economía de Videla Macera de Agosto, que era Martínez de Oso, representante de ¿qué? De los grupos económicos concentrados de la oligarquía argentina aliada al imperio. Ese es el nombre, apellido completo de lo que se llama hoy el Círculo Rojo. Y el Círculo Rojo hoy sigue vigente. El Círculo Rojo es el que intentó esta política de desestabilización financiera y monetaria. Intentó sacar al presidente Alberto Fernández para que sea el primer presidente que debe abandonar el mandato antes de tiempo. Eso buscaban. No lo lograron. Pero tenemos una política económica que nos retrotrae a los tiempos pasados. Nosotros en ese periodo que estamos hablando de la fuga, el índice de pobreza era del 4 al 6%. Pasaron la dictadura, pasaron 38 años de democracia y el índice de pobreza que tenemos en la Argentina está en el 43%. Evidentemente no podemos estar conformes y cuando decimos la lucha continúa es porque nos preocupa esa situación. Entonces tenemos que profundizar la democracia, tenemos que interpelar la democracia, tenemos que avanzar en un proceso de democratización. Y cuando Cristina Fernández de Kirchner dice democracia insatisfecha, está planteando esto. Porque esa generación de jóvenes, al margen de qué rol tenían las organizaciones, si estaban o no estaban las organizaciones, estas pelotudeces que discuten en la prensa,
son parte de nuestra generación. Tienen la misma edad y vivieron la misma situación que nuestra generación. Y esa generación tuvo dos presidentes que hoy recordamos en sus políticas económicas como un periodo de recuperación de derechos, y volvió a activar la política como un elemento de transformación. Y hoy nos encontramos en una situación más que importante. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno, que es nuestro gobierno del Frente de Todos, tiene más debes que haberes, tiene más deudas que respuestas, y lo estamos viendo a diario, y nos falta esa presencia, esa actividad, que muchas veces algunos funcionarios dicen no da la correlación de fuerza. No se puede hacer esto porque la correlación de fuerza no alcanza. No se puede el decreto porque la derecha puede reaccionar y no alcanza. El posibilismo. Si nosotros analizábamos la correlación de fuerza para la fuga de la cárcel, imagínense, presos en el último pabellón, con 30, 40 hombres armados en la periferia, más la guardia interna de la cárcel desarmada, más 80 a 120 hombres de refresco afuera. Como eran cárceles de máxima seguridad, la dictadura reforzó la Policía Federal, la Gendarmería y el 5º Cuerpo de Ejército y la base Almirante Sar de la Marina con infantería de Marina. La correlación de fuerza no daba. Estábamos presos, cada uno en su celda. Si analizábamos la correlación de fuerza, no había fuga posible. Era imposible. Hay que confesar que muchos compañeros afuera que sí creían, compañeros nuestros, que era una locura de los presos. Se pudo hacer, porque la correlación de fuerza se cambia con el principio de acción, no se cambia con la inacción y con el decir no se puede o no es posible. Tampoco con las locuras. Hay que ser audaces, pero no todos los audaces llegan ni logran su objetivo. Pero sin audacia, políticamente no se puede hacer absolutamente nada. Imaginemos si estamos preocupados por la situación electoral. Cambiemos está haciendo el guiso de liebre sin agarrar la liebre. Ya están cocinando, ya están sirviendo los platos y todavía no cazaron la liebre. Y nosotros estamos preocupados, pero no tanto por Macri. La verdad que a mí Macri no me preocupa. Lo que me preocupa es qué es lo que hacemos nosotros. Lo que me preocupa es la política de nuestro gobierno, que no está respondiendo a las expectativas para las cuales lo votamos. Eso sí me preocupa. Lo que me preocupa es que el Frente de Todos no abre las puertas y no hay participación. Eso que llaman, no se ha institucionalizado el Frente de Todos. Eso me preocupa porque no hay debate, no hay participación. Esos son los temas que nosotros tenemos que plantearnos y que tenemos que resolverlos. Y cuando vamos a la fuga de Trelew, ahí tenemos que rescatar esa política de unidad, que es la que permitió que ese objetivo se pudiera cumplir. ¿Cómo se hizo la unidad? Con organizaciones peronistas, con organizaciones no peronistas, con esa diversidad de compañeros dirigentes, porque ahí había dirigentes sindicales como Agustín Tosco, había dirigentes del movimiento estudiantil clandestino, estaban los trabajadores, la comisión interna de Citrac-Citran, un dirigente combativo de una fábrica en Córdoba, estaban los dirigentes azucareros de la FOTIA. Es decir, compañeras y compañeros de una diversidad política enorme. Se conformó una política de unidad con un objetivo que era la fuga. Y se armaron acuerdos, para ser gráfico, es como si acá armáramos una mesa de acuerdos y dijéramos tenemos 5 puntos de acuerdo. Fenómeno. Y todos acordamos. Acá hay una diversidad de agrupaciones y eso es un valor agregado que tiene Ateneo de poder concentrar distintas agrupaciones políticas en un mismo acto. Es muy valorable. Yo he estado en otras, en Moreno, por ejemplo, en otras reuniones con Ateneo y se replica esto que están armando ustedes, que es fundamental, que es básico. Que es la parte dinámica de la política. Una mesa de acuerdo con esos puntos, esos 5 puntos centrales. Y nos pusimos de acuerdo también en los desacuerdos, en lo que no estábamos de acuerdo, con la condición de que dejáramos ingresar la realidad del debate político a esos desacuerdos
para ver si él estaba más cerca de la verdad relativa o si él, en su opinión, estaba más cerca de lo que podía en el análisis político de lo que debía ocurrir, ingresando a la realidad. ¿Eso qué permite? Tirar por tierra con el sectarismo, con el dogmatismo, y permite concentrar el esfuerzo sobre objetivos concretos. Y si el esfuerzo concreto es nuestro pueblo, vaya si vale la pena desde el punto de vista político, ideológico, por donde se lo mire. Esa fórmula sencilla es la que hoy, 50 años, nos dice: necesitamos esa política de unidad dentro del frente de todos. No podemos entregarle, como decía el Cele, el triunfo electoral a Cambiemos de ninguna manera, porque sabemos lo que van a hacer. Ya lo vivimos los 4 años. Y en esa realidad, ahí está la inteligencia de los grupos económicos concentrados de la oligarquía que persiguen la proscripción de Cristina, porque ya no hay mucho espacio para inventar otro candidato que refleje la esperanza de nuestro pueblo. Hay poco, y además hay poca credibilidad, porque desgraciadamente lo que estamos viendo es que nuestro gobierno no ha tomado la acción y la iniciativa que debiera tomar. Y estamos casi finalizando el segundo trimestre del tercer año. Y ya las elecciones provinciales ya se están dando. Hubo elecciones en Santiago del Estero, abril decíamos, y marzo están las elecciones de Río Negro, de Neuquén, de, creo que vos decías, Catamarca o La Rioja, de Salta. Es decir, las provincias ya entran en proceso electoral. Y cada 2 años tenemos procesos electorales. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que juntamos compañeros a una política de unidad. Cuando viene la elección, yo quiero ser diputado, yo quiero ser concejal, yo quiero ser intendente, y se rompe la unidad por la disputa de los cargos institucionales. Y acá viene el otro elemento, que tiene que ver también con la fuga de Rawson, si me permite compararlo. La fuga de Rawson fue posible porque había una política de unidad colectiva. Participaron más de 130 compañeros en el armado, la planificación y la ejecución de la fuga. El primer grupo tenía un objetivo que era llegar y controlar el avión. O sea, iniciaba la acción, iniciaba las primeras reducciones de los pabellones, del último pabellón hasta el pabellón número 8. El segundo grupo tenía como objetivo tener el control del aeropuerto. Y el tercer grupo tenía que consolidar la toma de la cárcel. El primer grupo tomó el avión, el segundo grupo tomó el aeropuerto y el tercer grupo consolidó la cárcel. Desde el punto de vista de la acción y de la planificación como objetivo militar, tomó la cárcel de máxima seguridad. La dictadura quedó descubierta, debilitada y fundamentalmente vulnerable. Sumemos esa vulnerabilidad a los levantamientos del Cordobazo, de las acciones del Rosariazo, del movimiento popular, hacía un combo de debilidad de la dictadura muy grande, muy importante. Por eso, después la reacción genocida del asesinato de los compañeros. Fíjense en la dictadura militar de Videla Macera de Agosto, la más reciente, todos la conocemos. Cada acción de resistencia le correspondía a una acción represiva de la dictadura militar. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Que destruyeran nuestras familias. Los compañeros que cayeron y fueron asesinados acá, como Pujadas, su familia fue aniquilada cuando todavía estaba el proceso democrático de Isabel. Los Laplace, los Pujadas, la familia de mi compañera Lejar pasaba la misma situación. Es decir, que esa política que buscaba limarnos, quitarnos la voluntad de lucha. Y cuando inventaron esta teoría que llamamos de los 2 demonios, ¿qué buscaban con ese objetivo? Deslegitimar la resistencia. Porque ¿qué sostenía la teoría de los 2 demonios? Sostenía esa teoría que lo que pasaba en la Argentina es porque se habían enfrentado la cúpula de las Fuerzas Armadas con la cúpula de las organizaciones guerrilleras. Y en el medio el pueblo inocente tenía bajas y había represión, accidentalmente. Y los compañeros que habían caído no tenían conciencia política, eran conducidos por nosotros, los jóvenes, a la muerte. Nosotros éramos los jóvenes. Los compañeros más viejos, Oscar Videgain, gobernador de Buenos Aires, Ricardo Brencuana, gobernador de Córdoba, Martínez Vaca,
gobernador de Mendoza, Zepernik, gobernador de Salta, don Jorge Zepernik, el padre político ideológico de nuestro Argentina, gobernador de Santa Cruz, Rodolfo Puiglos, Andrés Frasnini, Sebastián Borro, o sea, podemos nombrar compañeros históricos del peronismo, que pertenecían a la tendencia revolucionaria del peronismo, histórica, o lo que llamamos la izquierda del peronismo. Bueno, esos compañeros muy difícilmente podían ser conducidos por jóvenes de 23 años, si no tuvieran conciencia política y la representatividad necesaria. Entonces, esto de desvirtuar la historia, lo vemos cuando el sistema golpea sobre Cristina Fernández de Kirchner como eje de corrupción. Lo hicieron con Perón. A Perón le cortaron las manos porque había un anillo con una cuenta suiza. Era corrupto. Resulta que los dirigentes son corruptos. Resulta que nuestra justicia va a escarbar a la casa de los compañeros de las organizaciones sociales y hace los allanamientos, pero resulta que no va a donde están las cuevas del sistema financiero y el dólar blue que desestabiliza. Ahí no va, ahí le pone un policía federal o un policía de la ciudad para que no tengan problemas. Entonces se está confundiendo el enemigo. Y esta es otra cosa importante que aparece de este periodo histórico. Y aparece más cuando hay un proceso democrático. Y acá me remonto al 73 y al 75. En el año 73 se ganan las elecciones. Proscripto Perón, con esta consigna que era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Masivamente. Y empieza toda una disputa interna, como tenemos una disputa interna dentro del Frente de Todos, con la diferencia que se da un enfrentamiento no solo político, sino también armado dentro del propio peronismo. Confundimos el enemigo principal. Confundimos el enemigo principal. ¿Qué significa hoy en día? Vemos estas 5 variables que también señaló Cristina en su momento, que deben estar balanceadas políticamente. Salarios, jubilaciones, tasa de interés, tarifas y precios. Ahí tenemos la política que tenemos que hacer nosotros para cambiar la realidad de nuestro pueblo. Y cuando decimos precios, hay que tener la posibilidad de controlar los costos. Hay que poner los gremios que trabajan ahí, que hacen los fideos, que hacen los productos alimenticios, que ellos saben cuánto sale el costo de cada uno de esos productos. Y un gobierno que aplique la ley, porque si no nos pasamos amenazando con la ley de desabastecimiento, y son varios gobiernos que han amenazado con aplicar una ley que después no la aplican. O sea, y eso ya no depende de que tengamos los diputados o tengamos los senadores, lo podemos hacer. Como podemos hacer también por decreto, en vez de volver a privatizar los puertos, que vencen las licitaciones de la época de Menem, no firmarlas. Decirle a las empresas, muchas gracias por los servicios prestados y esto pasa a mano del Estado. Y controlamos uno de los centros de evasión de la riqueza en Argentina. Es decir, hay cosas que se pueden hacer y que se puede modificar la correlación de fuerza. Y cuando hay una desazón de los compañeros por la correlación de fuerza, les recordamos que después de la crisis del 2001 al 2003, apareció Néstor Kirchner en la peor de las situaciones de la Argentina. Y ganó una elección con el 22%, porque había ganado Menem en su momento y no se presentó. Quiere decir que con todavía 7 monedas en el país, con la crisis social, aparece Néstor Kirchner con la posibilidad de gobernar el país nuevamente y aparece un periodo de recuperación de derechos más que importante en la Argentina. Y pasan a ser el blanco de la oligarquía, de los grupos económicos concentrados. Y son corruptos. Es el eje político-ideológico con el cual trabaja. Y el juicio, el instrumento, esto que decimos el lawfare, la herramienta ya no es la dictadura militar para evitar que se pueda presentar a elecciones, proscribir un candidato que tiene un liderazgo natural en nuestro pueblo como Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, después de 50 años, tenemos que decir, la lucha continúa. Seguimos sobre los mismos ejes. Hay 3 grandes proyectos en la Argentina desde el punto de vista político y económico. El proyecto agroexportador, que se llama ALMAE, hasta el 1930,
que es el proyecto conservador de la Argentina, de Roca en adelante, el proyecto de sustitución de importaciones, donde está el peronismo y está el periodo de Néstor y Cristina, y el proyecto financiero de valorización financiera que se llama, que sigue vigente hoy en día, y que poco hemos hecho. Si no modificamos esto, estamos trabajando para los bancos. Si no modificamos esto, estamos trabajando para ser exportadores no solo de cereales, sino de dólares. La Argentina produce dólares y exporta dólares. La Argentina produce soja y exporta soja. Entonces, esa pelea tiene mucho que ver con la pelea de los compañeros que fueron asesinados. Y sigue vigente. Y tenemos que seguir planteando la organización necesaria dentro del frente de todos de aquellos compañeros que no tienen todavía voz ni participación, y son muchos. Y no le podemos pedir a Cristina que nos organice. Tenemos que organizarnos nosotros, la dirigencia política. Somos los responsables de la falta de unión y de la falta de organización. ¿Por qué? Porque hay un enorme trabajo político. Acá hay un montón de agrupaciones, yo he recorrido varias veces Florencio Varela. Hay un nivel de militancia, ahora tenemos una universidad. Tenemos que capacitar los cuadros políticos para que tengan la capacidad de conducir con autonomía política, con capacidad de organización. Esa es la tarea que tenemos que hacer fundamentalmente, además de acompañar el proceso de cambio. Y hacia el 2023 vamos a tener una situación electoral muy parecida a la que tuvimos en el año 73. Primero hay que salir a pelear para que no haya proscripción, fundamental, porque tenemos el liderazgo y la candidata con mayor representatividad política claramente. Segundo, la militancia tiene que tomar la campaña electoral al margen de la superestructura política. Fíjense en la última elección, la de medio término que perdimos. Había una pulserita, la roja para los del palco A, la azul, la celeste para el palco B, todo tan ordenadito y la pelea era fundamentalmente en los medios que no tenemos y que ganan los multimedios, todo tan formal que la energía de nuestro pueblo no fue convocada. Nosotros en el 2023 tenemos que convocar la energía de nuestro pueblo para que esa campaña electoral, así como la hizo la Juventud Peronista en el 73, la podamos hacer en el 2023 con la militancia política. Y si vemos la situación internacional, tenemos una situación internacional mucho mejor que la que tuvo Néstor y Cristina en su momento. Fíjense lo que ha pasado. La revolución nicaragüense, de la cual nosotros participamos, no la pudo destruir el imperio. Venezuela sigue vigente. Se ganó en Honduras, una compañera muy amiga de Cristina del campo nacional y popular. En Perú apareció un maestro que no estaba en el radar, así como apareció Néstor Kirchner, no estaba en el radar. En Chile, la derecha se tuvo que comer a un dirigente estudiantil, el más joven de América Latina, 35 años, presidente de Chile. En la revolución de Bolivia, la dictadura duró un año. Antes duraban 10 con Banzer, el general Banzer, ahora un año, a raíz de la lucha del movimiento popular. En octubre tenemos las elecciones en Brasil. ¿Qué más queremos y podemos pedirle al continente de América Latina? Tenemos condiciones óptimas que no podemos desaprovechar el 2023, compañeros. La UNASUR vuelve con fuerza si la Argentina llega y gana y recupera y mantiene el gobierno. Por eso el objetivo es central para nosotros, porque hay condiciones externas favorables también. Entonces, cuando uno dice que uno es optimista, porque cree en el pueblo. Si la dirigencia no está a la altura, el pueblo va a generar un Néstor Kirchner. No tengo ninguna duda, porque eso se llama conciencia histórica. Ya lo generó después de la crisis del 2001. Estábamos en la lona, absolutamente. ¿Cómo no vamos a pelear si tenemos un liderazgo que despierta la esperanza de nuestro pueblo? Bueno, está en nosotros encender ese motor y recorrer barrio por barrio. Pero además hay una situación internacional favorable. Recuerden que Perón, en el año 72, pensaba que había una tercera guerra mundial, porque estaba la guerra de Corea. En realidad la guerra de Corea quedó en Corea. Ahí se estabilizó. Hoy tenemos una situación internacional donde el imperio de Estados Unidos no tiene la misma fuerza política ni económica. Sí, la fuerza militar, está claro, y lo estamos viendo en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Ahora, esa guerra de Rusia y Ucrania, que es nefasta para el planeta, en general para el mundo, beneficia económicamente a la Argentina. Es lo que pensaba Perón en el año 72-73. Hay dos elementos estratégicos: energía y alimentos. ¿Dónde está el fuerte de la Argentina? Energía y alimentos. Entonces hay que desconectar los precios nacionales de los precios internacionales en energía y alimentos. Nos suben la tarifa porque las empresas que están a cargo de esa explotación te la cobran en dólares y ponen el precio internacional. Nos suben los alimentos porque especulan con los precios internacionales de la soja y de los alimentos. Es fácil, hay que desconectar esos precios. Lo hizo Perón. No hay que pensar en cosas distintas. Siempre recuerdo cuando se chicanea desde la derecha y decía que Néstor gobernaba con una libretita, ¿se acuerdan? ¿Qué tenía en la libretita? Lo que entra y lo que sale. Que los economistas se vayan al carajo. ¿Qué entra y qué sale en la Argentina, compañeros? La Argentina tiene la riqueza necesaria. No hace falta ser muy inteligente, hay que ser consecuente. Y en esa consecuencia, es que también rescatamos los compañeros que hoy no están. Y nos parece importante que cada 22 de agosto, cada 15 de agosto, podamos recordar esto. Porque hay diarios que solamente hablan de la masacre, ¿no? Y cuando se habla solamente de la masacre, no se habla del perfil de los compañeros, de su lucha, de su entrega, de su conciencia, es cuando no quieren deformar la historia. Porque si esta represión vino con esa salvajada, con ese asesinato, fue porque a la dictadura, con esta movilización, con estas acciones, y no digo solamente las acciones armadas, sino las agresiones políticas, la movilización de nuestro pueblo, le quitamos la máscara de esa democracia continuista, regiminosa que nos querían imponer en la Argentina. Ahora, hoy con la situación económica social, la lucha continúa y sigue contra los mismos intereses económicos que hoy tenemos que plantearnos hacerle frente en las elecciones del 2023. Muchísimas gracias, compañeras, y con la decisión y la condición de siempre. Acá tenemos una compañera que, por suerte, nos va a decir la palabra, ¿no?